El viento de las montañas cortaba como un cuchillo de carnicero aquella tarde de enero de 1947, arrastrando cristales de hielo que perforaban la piel expuesta como agujas ardientes. Marta caminaba contra la ventisca, encorvada, protegiendo al bebé que llevaba atado al pecho con su chal andrajoso, mientras sus otros 3 hijos se aferraban a su falda como náufragos a un tronco flotante. No se veía ningún camino bajo la nieve que ya cubría medio metro de tierra, solo el instinto animal de una madre acorralada que buscaba refugio antes de que anocheciera y la temperatura bajara lo suficiente como para matar. Sus pies descalzos habían perdido toda sensibilidad hacía una hora, transformados en bloques de carne congelada que arrastraba mecánicamente, uno tras otro, dejando huellas rojizas en la blancura inmaculada. Cada respiración era una daga de aire gélido que penetraba en sus pulmones, pero no se permitía detenerse, porque detenerse significaba morir, y les había prometido a sus hijos sobre la tumba fresca de su esposo que no los dejaría huérfanos en este mundo despiadado. La muerte de Vicente había ocurrido 3 semanas antes, no por enfermedad ni accidente, sino por la mano deliberada del terrateniente. Lo encontraron en el barranco del río con el cráneo fracturado y las costillas rotas tras atreverse a exigir los salarios atrasados que don Heraclio Mendoza les debía desde la cosecha. El terrateniente dijo que fue una caída, que el pobre trabajador borracho se había desplomado por el barranco solo, y nadie en el pueblo se atrevió a contradecirlo, porque contradecir a Mendoza era firmar su propia sentencia de muerte. Marta había enterrado a Vicente en el cementerio de pobres, sin sacerdote ni flores, cavando ella misma la tierra helada con una pala prestada, mientras sus hijos lloraban sobre los sacos de arpillera que cubrían su cuerpo rígido. Había llorado en silencio esa noche, permitiéndose solo 1 hora de luto antes de endurecer su corazón y concentrarse en sobrevivir. No había tiempo para el lujo de la tristeza cuando tenías 4 bocas hambrientas que alimentar y un jefe que ya te había marcado como el siguiente en la lista. Don Heraclio le había dado 2 días para abandonar la choza de adobe donde habían vivido durante 5 años, alegando que las viviendas de la hacienda eran solo para trabajadores activos, no para viudas parásitas. Cuando Marta intentó rogarle un poco más de tiempo, al menos hasta que pasara lo más crudo del invierno, el capataz Abundio la sacó a rastras de la casona, arrojándola sobre la nieve sucia del patio, mientras los demás trabajadores observaban desde lejos, con la mirada baja y la conciencia apesadumbrada, incapaces de intervenir sin arriesgar sus propios hogares. Si esta historia ya te está cautivando, no olvides suscribirte y darle a me gusta. Cuéntame en los comentarios desde dónde la escuchas. Me encanta saber de ti. Había intentado refugiarse en el pueblo, tocando puertas, suplicando a las mujeres que una vez compartieron su escasa mesa. Pero el miedo a Mendoza era una enfermedad contagiosa que cerraba bocas y ventanas. Nadie quería problemas. Nadie quería ser el siguiente. Doña Remedios, la partera que había asistido en el nacimiento de todos sus hijos, había deslizado un trozo de pan duro por la rendija de la puerta y susurrado una disculpa que sonó más a un discurso fúnebre que a una despedida, antes de cerrarle la puerta en las narices. En su última noche en el pueblo, Marta durmió con sus hijos en la puerta de la iglesia, acurrucada contra la puerta de madera que el padre Eusebio había cerrado con llave, negándoles incluso el calor del vestíbulo sagrado. Al amanecer se despertó y encontró los labios del bebé amoratados y el cuerpo de Pablito, su hijo de 4 años, temblando con convulsiones por hipotermia. Fue entonces cuando supo que quedarse allí era esperar pasivamente la muerte. Y Marta no era una mujer pasiva. Recordó las historias que su abuela le contaba de niña sobre la cabaña abandonada en lo alto de las montañas, más allá del último rancho habitado, donde nadie se atrevía a subir porque, según decían, la nieve enterraba todo rastro de vida cada invierno. Era una estructura de piedra que los viejos mineros habían construido 100 años antes, cuando aún buscaban vetas de plata en las gélidas profundidades de la montaña. Decían que estaba maldita,
que los hombres que la habitaban habían desaparecido una noche de tormenta, tragados por la tierra o por algo peor que la tierra. Pero los muertos no pueden matar, pensó Marta mientras tomaba la decisión que lo cambiaría todo. Los vivos sí pueden. Al amanecer del tercer día desde la expulsión, Marta había tomado lo poco que poseía: un zarape agujereado, una olla abollada, un cuchillo oxidado y el chal que había sido de su madre. Y había emprendido la marcha hacia la muerte o la salvación, sin saber cuál de las dos encontraría primero en aquella montaña helada. La subida fue una odisea que consumió todo el día. Roberto, su hijo de 9 años, cargó a su hermana Lucía, de 7, en la espalda cuando las fuerzas de la niña flaquearon, mientras Marta sostenía al bebé Anselmo contra su pecho y sostenía la mano del pequeño Pablito, quien lloraba en silencio a cada paso, con las lágrimas helándose en sus mejillas sucias. No había camino, solo el vago recuerdo de una dirección, siempre subiendo más alto, hacia donde los pinos se volvían más escasos y el aire más enrarecido. Pasaron junto a los restos de antiguas instalaciones mineras, estructuras de madera podrida que sobresalían de la nieve como huesos de bestias prehistóricas, recordatorios oxidados de que otros habían intentado conquistar esa montaña sin éxito. El silencio era absoluto, roto solo por el crujido de la nieve bajo sus pies y el constante gemido del viento, que parecía advertirles que debían regresar antes de que fuera demasiado tarde. Mientras el sol comenzaba a descender, tiñendo la nieve de naranja y rosa con una belleza que contrastaba marcadamente con su sufrimiento, Marta sintió la primera punzada de pánico. No habían encontrado nada. Quizás la cabaña no existía, quizás era solo un cuento de viejas para asustar a los niños. Quizás iban a morir allí arriba, congelados en una hermosa postal que nadie vería jamás. Pero entonces Roberto, con su mirada penetrante y juvenil, señaló hacia un promontorio rocoso. «Mamá, allá, ¿ves el humo?» No era humo, era vapor, el cálido aliento de la tierra que se escapaba por alguna grieta, pero marcaba un punto de referencia. Y tras aquella formación rocosa, semienterrada bajo décadas de nieve y hielo compactados, estaba la cabaña. No se parecía en nada a las casas del valle. Era una estructura baja y maciza, construida enteramente de piedra gris apilada sin argamasa, con un techo de gruesas vigas cubiertas de musgo congelado y tejas de pizarra que habían resistido 100 inviernos. Las ventanas eran estrechas, más bien como saeteras diseñadas para mantener el calor dentro y el frío fuera, y la puerta era una tabla de madera tan gruesa y vieja que parecía parte de la propia montaña. Marta se acercó con las manos temblorosas, no de frío, sino de una mezcla de alivio y asombro. La puerta no tenía cerradura, solo un cerrojo de madera que se deslizaba desde dentro. Empujó con el hombro, sintiendo la resistencia de la madera hinchada por la humedad, y tras varios intentos con fuerza, la puerta cedió con un crujido de protesta, abriéndose a un interior oscuro que exhalaba el aroma de tierra seca, piedra antigua y algo más, algo vivo. «Quédense aquí», les ordenó a los niños con una voz que no admitía réplica, a pesar de que Roberto ya tenía el cuchillo en la mano, listo para defender a sus hermanos si su madre no salía. Marta se adentró en la oscuridad, dejando que sus ojos se acostumbraran, esperando ratas, murciélagos o espíritus vengativos. Lo que encontró fue un espacio sorprendentemente limpio y ordenado, como si alguien lo hubiera preparado cuidadosamente antes de partir. Una chimenea de piedra se alzaba en el centro, con leña seca apilada a un lado. Un catre de madera con un colchón de paja olía a viejo, pero no a podrido. Estantes toscos clavados en las paredes de piedra contenían frascos de vidrio polvorientos. Una mesa, 2 sillas y un baúl cerrado escondido en un rincón. No había esqueletos, ni sangre, ni señales de violencia. Solo abandono, como si quienquiera que viviera allí simplemente hubiera cerrado la puerta un día y no hubiera regresado.
El alivio de encontrar refugio se mezcló con una pregunta inquietante que Marta no tuvo tiempo de explorar. ¿Por qué esta cabaña, que claramente había sido cuidadosamente habitada, estaba vacía? Pero el llanto del bebé la sacó de sus pensamientos. No había tiempo para misterios. Tenía que sobrevivir a la noche. Llevar a los niños adentro fue como trasplantar flores marchitas a tierra fresca. Se desplomaron sobre el suelo de tierra compactada, temblando violentamente, con los labios morados y los dedos tan rígidos que no podían cerrar los puños. Marta trabajaba con una eficiencia desesperada, nacida del puro terror, cerrando la puerta con llave, bloqueando el viento asesino que aullaba afuera como una bestia hambrienta. Lo primero fue el fuego. Tomó la leña seca que milagrosamente estaba allí, como si alguien supiera que venían, y con el pedernal que siempre llevaba en su morral, empezó a encender chispas en la yesca de corteza seca que había en una lata junto a la chimenea. Le temblaban tanto las manos que tardó 20 o 30 intentos, con lágrimas de frustración mezclándose con el sudor helado en la cara, hasta que finalmente una chispa prendió y la pequeña llama dorada empezó a crecer, alimentándose de la leña como un animal resucitado. El calor que emanaba del fuego era un milagro físico. Los niños se arrastraron hacia él como polillas, estirando sus manos esqueléticas hacia las llamas, y Marta vio cómo el color volvía lentamente a sus mejillas, cómo la vida volvía a fluir a sus pequeños cuerpos que habían estado tan cerca del punto de no retorno. Solo entonces, cuando el fuego rugió y los niños dejaron de tiritar, Marta se permitió explorar de verdad el espacio que sería su salvación o su tumba. La cabaña era más grande de lo que parecía desde fuera. Su ingenio arquitectónico hablaba de alguien que entendía el invierno de la montaña. Los muros de piedra eran tan gruesos como su brazo, aislando del frío con una eficacia que ninguna cabaña de adobe del valle podía igualar. El techo era bajo, atrapando el calor cerca del suelo donde vivían los humanos. Se acercó a los estantes con cautelosa curiosidad, limpiando el polvo de los frascos de vidrio con el borde de la manga. Algunos contenían granos secos, frijoles, maíz, arroz, sellados con cera para protegerlos de los insectos. Otros contenían hierbas secas que reconoció: árnica, gordolobo, melisa, una auténtica farmacia de remedios que alguien había recopilado con esmero. Había sal en un recipiente de cerámica, chiles secos colgando de las vigas, y en un rincón oscuro, envuelto en tela encerada, encontró cecina. Carne seca curada con sal y especias que, aunque vieja, aún era comestible. Era demasiado. Demasiadas provisiones, demasiada preparación. Nadie abandona la comida en las montañas a menos que haya una razón urgente y terrible. El baúl del rincón la llamaba con silenciosa insistencia. Marta se arrodilló ante él probando la tapa. No estaba cerrada con llave, solo con un sencillo pestillo metálico que se abría con facilidad. Dentro, cuidadosamente dobladas, había gruesas mantas de lana que olían a cedro y a tiempo, más ricas que cualquier cosa que hubiera tocado jamás. Las sacó con reverencia, cubriendo inmediatamente a sus hijos con ellas, observando cómo el peso y el calor los arrullaban en un sueño del que no querían despertar. Pero debajo de las mantas había algo más. Un paquete envuelto en piel de venado, atado con cordel de ixtle. Marta lo sacó con manos temblorosas, sintiendo el peso de algo importante, algo que alguien había escondido cuidadosamente. Antes de que pudiera abrirla, un sonido la paralizó. No venía de afuera, ni del viento ni de los animales nocturnos. Venía del interior de la cabaña, de la pared del fondo, tras un viejo tapiz que colgaba sobre la piedra. Un golpecito suave y rítmico. Y luego una tos, débil y humana. Marta se levantó lentamente, agarrando el cuchillo con el corazón latiéndole con fuerza. No estaban solos en la cabaña. Nunca lo habían estado. Caminó hacia el tapiz, sintiendo la mirada de Roberto fija en su espalda. El niño ahora despierto y alerta a pesar del cansancio.
con mano firme apartó la pesada tela. Y allí, en lo que debería haber sido un nicho sellado en el muro de piedra, había un agujero. Un agujero que no debería haber estado allí. El muro se había derrumbado desde dentro, dejando una abertura oscura del tamaño de un hombre agachado, revelando un espacio oculto tras la estructura. Y en ese espacio, apenas visible a la luz parpadeante del fuego, yacía un cuerpo. No es un cadáver. Es un hombre vivo, o casi. Viejo, con el rostro surcado de profundas arrugas como cañones de piedra caliza, su larga cabellera blanca cayendo sobre hombros huesudos, envueltos en un zarape que antaño había sido rojo. Sus ojos, al abrirse para mirarla, eran de un negro profundo e inteligente, intrépidos a pesar de estar mirando a una mujer con un cuchillo. «Has venido», dijo con una voz como de grava seca, en español mezclado con palabras de un idioma que Marta no reconoció, pero que sonaba antiguo, de antes de las iglesias y los maestros. «El viento te trajo, tal como dijo que lo haría». Marta no bajó el cuchillo. «¿Quién eres?». El anciano sonrió revelando una dentadura sorprendentemente llena. «Soy el guardián. Y tú, mujer de pies sangrantes, eres la heredera. El viento ha derribado el muro porque es hora de que salga a la luz la verdad». Y entonces, como si sus palabras hubieran sido una señal, un rugido violento llenó la noche. No era el viento. Algo más fuerte, más dirigido. Afuera, la tormenta que Marta creía dejar atrás acababa de alcanzarlos, pero no era una tormenta natural. El viento azotaba la cabaña con una furia específica, con intención, y Marta oyó el terrible crujido de la madera al partirse. La muralla exterior, la que daba al norte, la que había resistido 100 inviernos, empezó a ceder. El rugido del viento se transformó en algo casi sólido, un muro invisible que golpeaba la estructura con la furia de 1000 puños. Marta sintió la vibración en los huesos, el crujido de las vigas sobre su cabeza, advirtiéndole que la cabaña, esa fortaleza de piedra que había resistido un siglo, estaba siendo puesta a prueba de una forma que nunca antes había experimentado. «¡Los niños!», gritó corriendo hacia donde Roberto ya estaba reuniendo a sus hermanos en el rincón más alejado del muro norte, que crujía bajo la presión. El bebé Anselmo despertó con un chillido agudo. Sus pequeños pulmones competían con el aullido de la tormenta. El anciano se movía con una velocidad sorprendente para alguien que momentos antes parecía estar al borde de la muerte. Salió de su nicho oculto con una agilidad que desafiaba su edad, con el cuerpo encorvado pero firme, y señaló hacia el centro de la habitación. «Allí, debajo de la chimenea», ordenó con su voz penetrando el caos. «Hay un sótano. Fue construido para esto». Marta no lo cuestionó. No había tiempo para dudas cuando la pared ya mostraba grietas, líneas oscuras que se abrían en la piedra como vetas negras. Apartó la pesada mesa a un lado, y allí, medio oculta por décadas de ceniza y mugre, había una trampilla de madera reforzada con hierro. Roberto la ayudó a subir. Sus manitas sangraban por el esfuerzo, dejando al descubierto unos escalones de piedra que descendían a una oscuridad con olor a tierra profunda y a tiempos inmemoriales. Sin dudarlo, empezó a bajar a los niños uno a uno. Lucía primero, llorando pero obediente. Luego Pablito con sus enormes ojos en la penumbra. Roberto bajó el último, cargando al bebé envuelto en mantas de lana. «Baja tú también», le dijo Marta al anciano, pero él meneó la cabeza y fijó la mirada en la pared que crujía. «No, esto debe suceder. El viento tiene un propósito». Se giró para mirarla directamente, y en su rostro no había miedo, sino expectación, casi júbilo. «Baja con tus hijos. Yo mantendré el fuego encendido. Lo que debe revelarse se revelará ahora». Algo en su seguridad, su forma de hablar, como si hubiera esperado este momento durante décadas, hizo que Marta confiara en él. Bajó los escalones rápidamente y entró en un espacio más grande de lo que esperaba. Una cámara subterránea con paredes de piedra tan perfectamente encajadas que ni siquiera la hoja de un cuchillo cabía entre ellas.
Había antorchas sobre soportes de hierro en las paredes, y el anciano, moviéndose con esa velocidad imposible, bajó con una rama ardiendo del fuego y las encendió una a una, iluminando un espacio que hizo a Marta contener la respiración. No era solo un sótano, era una cámara ceremonial. Las paredes estaban cubiertas de símbolos pintados en ocre rojo y negro, espirales, figuras geométricas, animales que parecían moverse a la luz parpadeante de las antorchas. En el centro se alzaba una mesa de piedra, no exactamente un altar, sino algo que se había usado con reverencia. Y alrededor de las paredes, en nichos cuidadosamente tallados, había objetos que brillaban tenuemente a la luz. Vasijas de cerámica con intrincados diseños, herramientas de obsidiana tan afiladas que parecían capaces de cortar el aire, collares de jade y turquesa y algo más, documentos. Pieles de ciervo curtidas con escritura en español antiguo, enrolladas y atadas con cordel. Papeles amarillentos protegidos en cajas de hojalata. Y en el nicho más grande un libro encuadernado en cuero con cerraduras de plata que habían sido forzadas hacía mucho tiempo. «¿Qué es este lugar?», susurró Marta, y su voz resonó en el espacio subterráneo. El anciano se sentó en los escalones con un suspiro que parecía llevar el peso de generaciones. Arriba el viento aullaba con fuerza, y el sonido de las piedras al caer les indicó que la muralla exterior finalmente había cedido. «Este lugar», comenzó el anciano, «es la verdad que tu amo, que todos los amos de este valle, han intentado enterrar durante 150 años, y yo soy el último que la conserva, esperando a que alguien digno venga a reclamarla». Se inclinó hacia adelante, sus ojos reflejados en la luz de la antorcha brillaron como brasas. «Me llamo Tonatiuh. No es el nombre que me dieron al nacer, sino el que adopté cuando juré proteger este lugar. Y tú, Marta, sí, sé tu nombre porque el viento me susurra muchas cosas. No viniste aquí por casualidad. Viniste porque la montaña te llamó, porque la tierra está cansada de mentiras». El rugido sobre sus cabezas alcanzó un punto álgido que estremeció incluso la cámara subterránea. Polvo y piedrecitas llovieron de las grietas del techo de roca, y los niños se acurrucaron contra Marta. Sus pequeños cuerpos temblaban no de frío, sino de puro terror. Y entonces, tan repentinamente como había comenzado, el viento se detuvo. El silencio que siguió fue tan absoluto que Marta podía oír los latidos de su propio corazón, la respiración asustada de sus hijos, el crepitar lejano de las antorchas. Era un silencio que vibraba con la ausencia, como si algo enorme que había estado presionando al mundo finalmente se hubiera liberado. «Ya pasó», dijo Tonatiuh, poniéndose de pie con dificultad. «El viento ya hizo su trabajo. Ahora debemos ver qué nos ha revelado». Subieron los escalones con cautela, Marta primero con el cuchillo en la mano, seguida por el anciano, con Roberto cubriéndoles la retaguardia. Lo que encontraron en la cabaña principal los dejó sin palabras. El muro norte no solo se había derrumbado, sino que había sido completamente destrozado, como si manos gigantes lo hubieran destrozado piedra a piedra. La nieve se arremolinaba en remolinos perezosos, acumulándose en el suelo, pero la tormenta había pasado y la noche ahora era clara, con estrellas tan brillantes que parecían agujeros en una tela negra, revelando algo glorioso e incomprensible al otro lado. Pero no fue el muro destruido lo que captó su atención, fue lo que se escondía tras él, enterrado entre las dos capas de piedra que formaban la estructura. Una cámara secreta, tan estrecha que solo cabía una persona de pie, y en ella, preservada por el frío seco de las montañas, había más documentos. Cientos de ellos, pergaminos, libros de contabilidad, mapas dibujados a mano con tinta descolorida, y lo más sorprendente, un registro oficial con el sello de la corona española, fechado en 1756. Tonatiuh se acercó a los documentos con una reverencia que rozaba lo religioso, tocando con dedos temblorosos el papel amarillento como si fuera carne sagrada. Tomó el libro más grande,
el del sello oficial, y lo abrió con cuidado, revelando páginas llenas de escritura ornamentada en español antiguo. «La concesión real», murmuró, con los ojos llenos de lágrimas que brillaban a la luz del fuego que aún ardía en la chimenea. «Después de todos estos años, aquí está, la prueba que mi pueblo buscó durante generaciones, la prueba que mataron para mantener oculta». Marta se acercó con el bebé contra su pecho mientras Roberto leía por encima del hombro del anciano. El niño había aprendido a leer gracias a un maestro rural que había pasado por el pueblo 2 años antes, y aunque su habilidad era básica, podía descifrar lo suficiente. «Mamá», susurró Roberto con la voz temblorosa por algo que no era miedo sino asombro. «Dice que toda la tierra, toda la cordillera, pertenece a los pueblos indígenas, que la corona española la reconoció oficialmente, que ningún español podía reclamarla sin el permiso de los ancianos de la tribu». «Exactamente», confirmó Tonatiuh, pasando las páginas con mano experta. En 1756, tras años de guerra y negociación, la corona otorgó a mi pueblo, los rarámuri que vivían en estas montañas, derechos perpetuos sobre más de 100.000 hectáreas, incluyendo cada parcela que ahora reclaman don Heraclio Mendoza y su familia, incluso la tierra donde asesinaron a su esposo. Marta sintió que el suelo se movía bajo sus pies, no por el viento esta vez, sino por el peso de lo que oía. Pero los Mendoza han sido dueños del valle desde antes de que yo naciera, desde que mi abuela era niña. Todo el mundo lo sabe. Todos lo creen, corrigió Tonatiuh con amargura. Porque en 1832, cuando México se independizó y las leyes españolas fueron desafiadas, Heriberto Mendoza, el bisabuelo de tu jefe, organizó una masacre. Llegó con soldados y aventureros, quemó 3 pueblos enteros, mató a todos los ancianos que conocían la verdadera historia y saqueó todos los documentos oficiales que pudo encontrar. Pero no los encontró. Se giró hacia la cámara revelada, recorriendo con la mirada los documentos milagrosamente preservados gracias al clima seco y al ingenioso diseño del escondite. Mi tatarabuelo era el guardián de los registros. Cuando supo que venían los asesinos, construyó este muro falso, selló los documentos dentro y se quedó aquí, viviendo en la cabaña como un ermitaño, guardando el secreto hasta su muerte. Le transmitió el conocimiento a su hijo, quien lo transmitió a su hijo, generación tras generación. Yo soy el último, y esperé 73 años a que apareciera alguien que pudiera usar esta verdad. Marta lo miró fijamente, viendo en su rostro arrugado no solo a un anciano, sino a todo un linaje de resistencia. ¿Por qué yo? No soy nadie, una campesina viuda sin educación ni poder. Tonatiuh sonrió, una sonrisa triste pero a la vez esperanzada. Porque no eres nadie, eres perfecta. Los Mendoza te subestiman. Creen que solo eres otra viuda rota que morirá en silencio en la nieve. No te miran como a quienes tienen educación o conexiones. ¿Y por qué? Hizo una pausa, mirando a los niños que observaban con los ojos muy abiertos. Porque tienes algo por lo que luchar más allá de ti misma. Los padres que luchan por sus hijos son los guerreros más peligrosos. Pasaron el resto de la noche en la cámara subterránea, donde el calor de las antorchas los protegía del frío mortal que se filtraba por la pared derrumbada. Tonatiuh extendió documento tras documento sobre la mesa de piedra, explicando cada uno con la paciencia de un maestro y la urgencia de quien sabe que su tiempo se agota. Existían mapas que mostraban los límites originales de las tierras rarámuri, dibujados con tal precisión que incluían nombres de ríos, formaciones rocosas y árboles específicos como marcadores. Existían testimonios firmados por funcionarios españoles, sacerdotes jesuitas y capitanes militares, todos confirmando el acuerdo. Existían registros de tributos que demostraban que los rarámuri habían pagado impuestos directamente a la corona, estableciendo su estatus no como pueblos conquistados, sino como vasallos autónomos con derechos protegidos. Y lo más devastador,
Había un libro de contabilidad que enumeraba todas las transacciones de tierras hechas por la familia Mendoza desde 1832 a 1920, cada una marcada con la nota «Adquisición irregular» o «Título en disputa», en la meticulosa letra del contador que evidentemente había estado al tanto, pero no tuvo el coraje de informarlo. «No se trata solo de tierras», explicó Tonatiuh mientras trazaba con el dedo una línea de números que representaban fortunas amasadas durante generaciones. Se trata de 85 años de robo sistemático. Cada cosecha que vendieron los Mendoza fue robada. Cada salario que pagaron o dejaron de pagar fue por trabajar en tierras que nunca les pertenecieron. Toda la fortuna de esa familia se basa en asesinatos y fraudes. Marta sintió una embriagadora mezcla de horror y algo más oscuro, algo que sabía a justicia pura. Vicente había muerto exigiendo el salario por trabajar en tierras robadas. Había muerto por exigir lo que ya le habían robado 1000 veces antes de que él naciera. ¿Pero qué podemos hacer al respecto?, preguntó recuperando la practicidad a través de la niebla de la revelación. Soy analfabeta. No puedo leer oficialmente estos documentos. No tengo dinero para abogados. Don Heraclio tiene jueces en su bolsillo y policías rurales que harían cualquier cosa que él ordenara. Si aparezco con estos papeles, me matarán antes de llegar al pueblo. Tienes razón, admitió Tonatiuh, pero su sonrisa no se borró. Por eso no irás al pueblo. Irás a la capital, a Durango, y no irás solo. Se levantó y caminó hacia uno de los nichos, sacando un sobre de cuero que había estado escondido detrás de uno de los vasos ceremoniales. Lo abrió con cuidado, revelando cartas escritas en papel fino con tinta que aún brillaba, negra y clara. Durante los últimos 20 años he mantenido correspondencia con alguien. Un abogado de la capital llamado Ernesto Villalobos. No es rarámuri, pero su padre fue asesinado por los Mendoza cuando intentó organizar a los trabajadores en 1910, justo antes de la Revolución. Ha estado esperando, como yo, pruebas irrefutables. Le he enviado copias de algunos documentos a lo largo de los años, preparándolo. Está listo, y cuando aparezcas con los originales... Tonatiuh se inclinó hacia adelante, con los ojos brillando con una intensidad que le quitó décadas de la cara. Cuando te presentas con los originales, tiene conexiones en el gobierno federal, periodistas en la Ciudad de México, incluso un diputado que debe su escaño a los votos de campesinos que odian a los caciques locales. Esto no será solo un caso legal, será un escándalo nacional. Los Mendoza no podrán silenciarlo sobornando a un juez local. Marta sintió que algo se agitaba en su pecho, algo que había muerto cuando enterró a Vicente, pero que ahora volvía a moverse, doloroso y vivo. Era esperanza, pero también algo más duro, algo con dientes. «Me matarán en el camino», dijo simplemente, «en cuanto sepan que he dejado la montaña». «Por eso no bajarás por ahí», respondió Tonatiuh, desplegando uno de los viejos mapas. «Hay un sendero que solo conocen los rarámuri, uno que cruza las montañas al norte y desciende por el otro lado, lejos del valle de Mendoza. Te llevará 5 días a pie, pero hay refugios en el camino, cuevas donde mi gente dejaba provisiones para los viajeros. Llegarás a un pueblo llamado San Isidro, donde hay un sacerdote, el padre Marcelino, que te ayudará. Te dará dinero para el autobús a Durango y una carta de presentación para Villalobos». Desenrolló otro documento, este más reciente, y Marta vio que era un mapa dibujado a mano con anotaciones detalladas. «Lo dibujé yo mismo hace 10 años, cuando aún podía caminar la distancia. Cada refugio marcado, cada fuente de agua, cada bifurcación del sendero. Roberto sabe leer lo suficiente como para seguirlo». Miró al niño de 9 años, quien se enderezó ante su atención. «Ahora eres el hombre de la familia, Roberto. ¿Puedes guiar a tu madre y a tus hermanos por las montañas?» Roberto miró a su madre, luego al anciano, y algo se endureció en su joven rostro.
Una madurez que no debería estar ahí, pero que el sufrimiento había forjado prematuramente. «Puedo». «Bien», dijo Tonatiuh satisfecho. «Descansarán aquí 2 días. Comerán, recuperarán fuerzas. Les enseñaré a Roberto y a ti, Marta, cómo usar estos mapas, qué decirle a Villalobos, cómo proteger los documentos del agua y de cualquier daño. Y les daré algo más». Caminó hasta el último nicho, el que había estado vigilando toda la noche pero que no había abierto. De él sacó una pesada bolsa de tela que tintineó con un sonido que Marta reconoció de inmediato. «Monedas». «Oro y plata», dijo Tonatiuh, colocando la bolsa en las manos de Marta. «De las minas que mi gente trabajaba antes de la llegada de los españoles, antes de que las leyes y los registros importaran. Oculto y preservado para un momento como este. No es una fortuna, pero es suficiente para mantenerte a ti y a tus hijos durante un año, para pagar buenos abogados si Villalobos necesita ayuda, para sobrevivir mientras la justicia sigue su lento curso». Marta miró la bolsa sintiendo el peso de generaciones de resistencia y esperanza en sus manos. «¿Y tú? ¿Qué harás cuando nos vayamos?». El anciano sonrió, una sonrisa que destilaba paz. «Mi obra ha terminado. Esperé 73 años para transmitir este testimonio. Ahora puedo descansar. La montaña me cuidará, como siempre lo ha hecho». Marta entendió lo que no decía. Tonatiuh no planeaba bajar de las montañas. Este era su lugar de descanso final, su tumba elegida, donde se uniría a las generaciones de guardianes que lo habían precedido. «Gracias», dijo simplemente, porque no había palabras suficientes para lo que recibía. No solo documentos ni dinero, sino un propósito, una misión, una razón para que la muerte de Vicente no hubiera sido en vano. Arriba, a través del muro derrumbado, el cielo comenzaba a despejarse con el amanecer. La tormenta había purificado el aire, y las estrellas se desvanecían una a una, reemplazadas por un azul intenso que prometía un día despejado. El viento había revelado la verdad. Ahora era el momento de decidir qué hacer con ella. Los 2 días en la cabaña transcurrieron en una extraña mezcla de silenciosa urgencia e intenso aprendizaje. Tonatiuh se transformó de guardián silencioso en maestro paciente, dedicando cada hora del día a preparar a Marta y Roberto para el viaje que determinaría no solo sus destinos, sino los de generaciones enteras. La primera mañana, después de que todos durmieran profundamente, Tonatiuh despertó a Marta antes del amanecer. La llevó de vuelta a la cámara subterránea, donde habían organizado los documentos más cruciales en 3 grupos separados. «Escuchen atentamente», dijo con voz seria en la penumbra de las antorchas. «Los documentos están divididos por importancia. El primer grupo, los que tienen el sello real y las firmas oficiales, son irreemplazables. Si pierden todo lo demás, estos solos bastan para armar un caso. Están en el paquete que llevarán envueltos en cuero encerado y dentro de esta bolsa de tela que atarás bajo la ropa, contra la piel. No se la quiten nunca, ni siquiera para dormir». Demostró cómo envolver los documentos, capa sobre capa de cuero tratado con grasa animal que los haría resistentes al agua. Luego, cómo coser la bolsa de tela dentro de una faja especial que Marta usaría alrededor de su torso, invisible debajo de su blusa. El segundo grupo, los mapas y los registros contables, son pruebas de apoyo. Roberto los llevará en su mochila también envueltos. Si algo sucede, si los separan, cada uno tendrá pruebas suficientes para llegar hasta Villalobos. «¿Y el tercer grupo?», preguntó Marta señalando los documentos restantes. «Se quedan aquí», respondió Tonatiuh con firmeza. «En la bóveda, donde han estado a salvo durante 150 años, son nuestro respaldo. Si los Mendoza logran destruir lo que llevan, si los atrapan y queman los documentos, la evidencia seguirá existiendo. Y le diré a Villalobos en mi última carta dónde encontrarla, con instrucciones de que solo la abran si usted no llega». La meticulosidad del plan revelaba décadas de preparación. Tonatiuh había considerado cada contingencia, cada posible fracaso.
No era solo un guardián. Era un estratega que había jugado una partida de ajedrez con oponentes invisibles toda su vida adulta. Por las tardes, mientras los niños más pequeños dormían o jugaban tranquilamente junto al fuego, Tonatiuh trabajaba con Roberto en el mapa del sendero secreto. El anciano había marcado cada refugio con símbolos, que les explicaba con paciencia. Aquí, tras medio día de caminata hacia el norte, llegarás a la Cueva del Águila. La reconocerás por la formación rocosa que parece un pico. Dentro, en la esquina izquierda, bajo piedras sueltas, hay una caja de metal con carne seca, atole en polvo y mantas. Lleva solo lo necesario. Deja el resto para otros viajeros que puedan venir más tarde. Roberto escuchaba con gran concentración, repitiendo cada detalle hasta memorizarlo. Cueva del Águila, formación de pico, esquina izquierda, piedras sueltas. El segundo día, continuó Tonatiuh, deslizando su dedo arrugado sobre el mapa dibujado a mano. El sendero se divide en 3. La mayoría elegiría el del medio porque parece más directo, pero ese baja a un acantilado. Tomarás el de la derecha, el que parece subir más alto. Confía en el mapa, no en tus ojos. También les enseñó señales de peligro. Cómo reconocer la nieve inestable que podía provocar avalanchas, qué huellas de animales significaban peligro inminente, puma, oso, y cómo leer el cielo para predecir tormentas con horas de antelación. Las montañas no perdonan la arrogancia, advirtió, pero sí recompensan el respeto. Si la montaña te dice que te detengas, te detienes. Si te dice que busques refugio, obedeces. Tus instintos te salvarán la vida más que la prisa. Para Marta las lecciones fueron diferentes, pero igualmente cruciales. Tonatiuh le enseñó qué decir al llegar a la capital, cómo presentarse ante Villalobos no como una campesina suplicante, sino como mensajera de la justicia histórica. «Nunca te humilles», insistió tomando las manos de Marta entre las suyas, ásperas como la corteza de un árbol. Los poderosos esperan que los pobres se sometan. Derrótalos manteniéndote firme. Cuando entres a la oficina de Villalobos, míralo a los ojos. Dile, traigo la evidencia por la que tu padre murió buscando. Traigo la verdad que los Mendoza intentaron enterrar con sangre. Hazle sentir que es parte de algo más grande que un caso legal. Hazle sentir que su vida ha estado esperando este momento. Marta practicaba las palabras una y otra vez, sintiendo que cambiaban algo en su postura, en la forma de mantener los hombros. No era solo ensayar un discurso, era convertirse en alguien nuevo, alguien capaz de enfrentarse al poder sin pestañear. En la noche del segundo día, Tonatiuh realizó una ceremonia que no era ni católica ni completamente rarámuri, sino algo más antiguo, una bendición que precedió a ambas tradiciones. Encendió un fuego especial en la cámara subterránea, usando maderas específicas que llenaron el espacio de humo aromático. Mis antepasados creían que el humo llevaba las oraciones a donde debían llegar, explicó, trazando símbolos en el aire con las manos. No sé si es cierto, pero he vivido lo suficiente para saber que la fe tiene su propio poder, independientemente de su forma. Bendijo a cada niño individualmente, presionando su pulgar contra sus frentes mientras murmuraba palabras en un idioma que sonaba como el viento entre los pinos. Al llegar a Marta, la miró fijamente a los ojos. «Llevas más que documentos», dijo con dulzura. «Llevas las voces de todos aquellos que murieron sin justicia. Mi tatarabuelo construyó estos muros. Los ancianos quemaron vivos en 1832. Tú, Vicente, todos caminan contigo ahora. No estás solo. Nunca estarás solo en este viaje». Marta sintió lágrimas calientes rodar por sus mejillas, las primeras que se permitía desde el funeral de su esposo. «Tengo miedo». «Bien», respondió Tonatiuh con una sonrisa. «El miedo te mantendrá alerta. Solo los necios no tienen miedo. Pero no dejes que el miedo te paralice. Siente el miedo, respétalo y sigue adelante de todas formas».
Partieron antes del amanecer del tercer día, cuando las estrellas aún brillaban como fragmentos de hielo en el cielo negro. Tonatiuh los acompañó hasta el límite del claro donde comenzaba el sendero secreto, marcado únicamente por una piedra pintada con ocre rojo que nadie notaría a menos que supieran dónde buscar. Marta llevaba todo lo que poseía: sus documentos contra el pecho, la bolsa de monedas escondida en el fondo de su morral con provisiones para 5 días, el bebé Anselmo atado a su chal y el cuchillo de Vicente en su cinturón. Roberto llevaba su propio morral con documentos secundarios y más provisiones, y también guiaba a Lucía y Pablito, cuyas pequeñas manos se aferraban a una cuerda que había atado a su cintura para no perderlas en la nieve. «Recuerda», dijo Tonatiuh por última vez con los ojos brillantes bajo la luz grisácea del amanecer. «5 días. No te apresures, no te demores, sigue el ritmo. Y cuando llegues a San Isidro, busca la iglesia con la campana rota. El padre Marcelino estará esperando. Le escribí hace 3 semanas diciéndole que estuviera pendiente de una viuda con 4 hijos». Marta asintió, incapaz de hablar por el nudo en la garganta. Este anciano, este desconocido que había sido más como un familiar para ella en 2 días que la mayoría de su pueblo en toda su vida, se despedía. Y ambos sabían que nunca volverían a verse. Tonatiuh pareció leerle el pensamiento. «No llores por mí. He vivido 92 años, mucho más de lo que merezco. Y ahora por fin puedo descansar sabiendo que mi promesa se ha cumplido. Vive, Marta. Vive a viva voz, vive sin disculpas, y cuando ganes, porque ganarás, cuenta mi historia. Cuenta todas nuestras historias». La besó en la frente con labios secos como el papel. Luego se dio la vuelta y caminó de regreso a la cabaña sin mirar atrás. Su figura encorvada desapareció en la penumbra como un espíritu que regresa a su lugar de descanso. Marta respiró profundamente, ajustó el peso del bebé contra su pecho y comenzó a caminar. El sendero era apenas visible. Un sendero tallado en la piedra y la tierra por siglos de pies rarámuri. Al principio ascendía, pegado al borde de un precipicio que obligaba a Marta a cerrar los ojos y confiar en sus pies, sintiendo el camino más que viéndolo. Detrás de ella, Roberto ofrecía un torrente constante de palabras de aliento a sus hermanos. «Un paso más, Lucía, lo estás haciendo bien. Pablito, mira allá. ¿Ves ese pájaro? Vamos a seguirlo». El primer día fue pura resistencia. Sus cuerpos, aunque recuperados del frío inicial, seguían debilitados por semanas de hambre. Cada hora de caminata era un triunfo de la voluntad sobre la carne, pero el mapa de Tonatiuh era perfecto. Al mediodía llegaron a un arroyo exactamente donde él lo había marcado, con agua tan clara y fría que dolía beberla. Por la tarde, la cueva del Águila apareció exactamente como la había descrito, la formación rocosa como un pico recortado contra el cielo. Dentro, tal como había prometido, encontraron la caja de metal. Roberto lloró de alivio al abrirla, revelando no solo carne seca y atole, sino también un pequeño tarro de miel e incluso un juguete tallado en madera. Un conejo, que Pablito reclamó de inmediato como suyo, aferrándolo como si fuera el tesoro más preciado del mundo. Esa noche durmieron en la cueva, envueltos en las mantas guardadas, junto a una pequeña fogata que Roberto cuidaba con esmero. Marta apenas durmió. Cada sonido la sobresaltaba: el viento, un animal lejano, el crepitar del fuego. No era exactamente miedo, sino hipervigilancia, la comprensión de que eran vulnerables de maneras que ella no podía controlar. Pero el amanecer llegó sin incidentes y continuaron. Si esta historia te tiene al borde del asiento, asegúrate de suscribirte y activar las notificaciones para no perderte ninguna historia como esta. Tu apoyo significa todo para mí. Al segundo día, el camino se bifurcó tal como Tonatiuh le había advertido. Marta observó los 3 caminos: izquierdo, centro, derecha, y todo en su interior le pedía a gritos que tomara el del centro, el que parecía más transitado, más seguro.
pero recordó las palabras del anciano. Confía en el mapa, no en tus ojos. Tomaron el camino de la derecha, el que ascendía aparentemente lejos de su destino. Y tras 2 horas de agotador ascenso, el sendero giró bruscamente y comenzó a descender, revelando un valle oculto, imposible de ver desde abajo. Si hubieran tomado el camino del medio, habrían caminado directamente hacia un precipicio que se hundía cientos de metros. «Gracias, Tonatiuh», susurró Marta al cielo, sintiendo la presencia del anciano como una mano en su hombro. Al tercer día llegó la tormenta que Tonatiuh había pronosticado. No tan violenta como la que había derribado el muro de la cabaña, pero lo suficiente como para reducir la visibilidad a casi nada. Se refugiaron en otra cueva, la cueva de los 3 árboles, marcada por pinos que crecían retorcidos en la roca, y esperaron 6 horas mientras el viento aullaba afuera. Fue durante esa espera que Pablito, acurrucado contra Marta, hizo la pregunta que había estado evitando. «Mamá, ¿papá está orgulloso de nosotros?» Marta miró a su hijo de 4 años, con su carita seria y sus ojos que habían visto demasiado para su edad, y sintió que algo se rompía y se volvía a formar en su pecho. «Tu padre», dijo lentamente, eligiendo cada palabra con cuidado. «Murió porque se negó a ser invisible, porque defendió lo que era correcto. Y ahora cargamos con esa misma negativa. Así que, sí, mi amor, está orgulloso, tan orgulloso que apuesto a que nos acompaña en cada paso». Roberto, desde su puesto de guardia en la entrada de la cueva, habló sin darse la vuelta. «Cuando ganemos, cuando tomemos las tierras de Mendoza, voy a poner una gran cruz donde mataron a papá, con su nombre escrito en letras legibles desde lejos, para que todos sepan que él fue el primero en luchar. Cuando ganemos», corrigió Marta con suavidad, «pondremos cruces por todos, tu padre, los antepasados de Tonatiuh, todos los que murieron sin justicia, y sus nombres vivirán más que los Mendoza». Al cuarto día, exhaustos pero decididos, llegaron al punto más alto del sendero, un paso entre 2 picos donde el viento era tan fuerte que tuvieron que arrastrarse, aferrándose a la roca. Pero desde allí, mirando hacia abajo, vieron algo que hizo que el sufrimiento valiera la pena. Un valle nuevo, verde y exuberante incluso en invierno, con un río que lo serpentea. Y a lo lejos, los pequeños edificios de un pueblo, San Isidro. «Lo logramos», jadeó Roberto con los ojos brillantes. «Mamá, lo logramos». Pero Marta, con sus instintos agudizados tras semanas de supervivencia, presentía que algo andaba mal. Miró hacia atrás, al camino por el que habían venido, y vio algo que le heló la sangre. Humo. No el humo natural de las fogatas campesinas, sino columnas densas y oscuras. Muchas. Venían del sur, del Valle de Mendoza. «Están quemando algo», susurró, aunque solo ella y Roberto la oían por el viento. «O nos están señalando. Nos buscan». Roberto siguió su mirada, su rostro palideciendo. «¿Cómo lo van a saber? Nadie nos vio salir». Marta pensó en Tonatiuh, en la cabaña visible ahora que su muro norte se había derrumbado. Si los hombres de Mendoza hubieran subido, quizá buscando confirmar que había muerto en la tormenta, habrían encontrado la cabaña, los restos del incendio, señales de ocupación reciente. «Necesitan saber que estamos vivos», dijo con la mente acelerada. «Y si lo saben, vendrán. No podemos quedarnos en San Isidro más de lo necesario. Llegaremos, buscaremos al padre Marcelino, conseguiremos el dinero y nos iremos en el primer autobús. Hoy mismo, si es posible». Descendieron a una velocidad que rozaba la temeridad, resbalando en la nieve suelta, tropezando con las rocas, pero sin detenerse. El bebé Anselmo, como si percibiera la urgencia, ni siquiera lloró. Sus grandes ojos observaban el mundo pasar mientras su madre corría. Llegaron a San Isidro al atardecer del 5.º día, tal como lo había planeado Tonatiuh, pero con la certeza de que el tiempo se agotaba. La iglesia de San Isidro era pequeña y humilde, con paredes de adobe encaladas que brillaban rosadas a la luz del sol poniente, y, tal como había dicho Tonatiuh,
Una campana en el campanario tenía una grieta visible desde la calle. Marta se acercó con los niños, todos sucios, exhaustos, con el aspecto que tenían, refugiados desesperados del invierno y la persecución. La puerta de la sacristía estaba entreabierta. Marta llamó. El corazón le latía tan fuerte que estaba segura de que se le oía. ¿Padre Marcelino? Un hombre apareció en la puerta, no tan viejo como ella esperaba, sino de mediana edad, con cabello oscuro con vetas grises y ojos que la evaluaron por un segundo antes de llenarse de reconocimiento. «Eres tú», dijo simplemente. «La viuda con 4 hijos. Tonatiuh escribió sobre ti». Se hizo a un lado revelando un interior modesto pero limpio. «Entra rápido. Hay hombres en el pueblo preguntando por una mujer con niños. Llegaron hace 2 horas ofreciendo dinero por información». Marta sintió que el suelo se movía bajo sus pies. 2 horas. Los habían encontrado 2 horas antes de lo que creía posible. El padre Marcelino cerró la puerta con llave y corrió las cortinas. «Te esperaba la semana que viene. Tonatiuh dijo que tardarías 5 días en llegar a la cabaña, pero eso suponía un buen descanso. ¿Cómo llegaste tan rápido?» «Vimos humo», explicó Marta rápidamente. «Señales. Sabíamos que venían. Papá, tengo que ir a Durango. Hoy mismo. ¿Hay autobús?» El sacerdote frunció el ceño. «El autobús llega mañana al mediodía. No hay otra manera de llegar salvo a Sitzosim, caballo o a pie, y ambas opciones llevarían demasiado tiempo. Te atraparían en el camino. ¿Qué pasa si me escondo hasta mañana?» «Es arriesgado. Los hombres de Mendoza son meticulosos. Registrarán cada casa, cada edificio. La iglesia en teoría es inmune, pero…» Se encogió de hombros significativamente. «Heraclio Mendoza no es conocido por respetar lo sagrado cuando le conviene no hacerlo». Roberto intervino con voz clara a pesar del cansancio. «¿Hay algún lugar donde no busquen? ¿Algún lugar tan obvio que lo pasen por alto?» El padre Marcelino miró al niño con renovado respeto. «Qué ingenioso. De hecho, hay un lugar, el cementerio. Allí hay una cripta familiar, perteneciente a los Sandoval, una familia adinerada que murió hace 20 años de fiebre tifoidea. Nadie va allí. La gente del pueblo lo evita por superstición». «¿Superstición o algo real?», preguntó Marta, pensando en la maldición de la cabaña que resultó ser una protección práctica. El sacerdote sonrió levemente. «Pura superstición. Los Sandoval eran buena gente. Pero el miedo es miedo. La cripta tiene una puerta que se cierra por dentro, espacio suficiente para 5 personas y es seca. Podrían pasar la noche allí sin ser detectados». Marta no quería enterrar a sus hijos, pero las alternativas eran peores. «¿Y mañana?» «Mañana, media hora antes de que llegue el autobús, te llevaré disfrazado a la parada. Tengo ropa que la gente dona para los pobres. Te vestiré de luto como una viuda reciente y a los niños como si vinieran de un funeral. Es domingo, habrá muchas familias en la plaza. Te integrarás perfectamente». Sacó un sobre grueso de su sotana. «Tonatiuh me envió esto hace 2 semanas con instrucciones de entregártelo. Dinero para el pasaje y para una semana en Durango mientras Villalobos arregla las cosas. Y esta carta». Marta tomó el sobre con manos temblorosas, reconociendo la letra de Tonatiuh. Dentro había suficientes pesos para alimentar a su familia durante meses y una carta que Roberto leyó en voz alta. «Querido amigo Marcelino, si estás leyendo esto significa que cumplí mi promesa y la heredera ha llegado. Protégela como la llama de una vela en un huracán. Lo que lleva consigo podría cambiar el curso de la justicia en este estado, quizás en todo México». Adjunto la información de contacto de Ernesto Villalobos en Durango. Él sabrá qué hacer. Y si por alguna razón Marta no sobrevive al viaje, sabrás dónde encontrar las copias restantes en la choza. La verdad debe salir a la luz, cueste lo que cueste. Cuando todo termine, cuando los Mendoza hayan caído y las tierras hayan sido devueltas a su legítimo dueño, te pido un último favor.
Entiérrame en las montañas, cerca de la cabaña donde esperé toda mi vida. Y planta un pino sobre mi tumba para que pueda seguir cuidándola. Tu hermano en espíritu, Tonatiuh. El padre Marcelino tuvo que enjugarse las lágrimas. Era un hombre extraordinario. Lo conocí hace 20 años cuando pasaba por este pueblo. Hablamos toda la noche sobre la justicia, sobre la fe, sobre el precio de hacer lo correcto. Él me cambió. Me hizo un mejor sacerdote, un mejor hombre. Todos los que lo conocieron cambiaron, dijo Marta en voz baja, tocando la bolsa que llevaba contra su pecho, donde guardaba los documentos. Eso es lo que hace la verdadera bondad. Pasaron 1 hora en la sacristía mientras el padre Marcelino les daba una comida caliente. La primera cocinada que disfrutaban en 5 días, y les explicaba el plan para el día siguiente con todo lujo de detalles. Luego, cuando la oscuridad cubrió por completo el pueblo, los condujo por callejones laterales hacia el cementerio. La cripta de la familia Sandoval era exactamente como la había descrito. Imponente desde fuera, con su arquitectura neoclásica, incongruente con este pueblo rural, pero extrañamente acogedora por dentro. Había bancos de piedra donde la familia velaba a sus muertos, nichos en las paredes donde descansaban los ataúdes y un espacio central lo suficientemente amplio como para que los 5 pudieran recostarse cómodamente. «No tengan miedo», les dijo el padre Marcelino mientras extendía las mantas que había traído. «Los muertos no hacen daño a nadie, son los vivos los que son peligrosos». Se marcharon después de que el sacerdote les asegurara que regresaría antes del amanecer. La puerta se cerró dejándolos a oscuras, la cual Roberto rompió encendiendo una pequeña vela que el sacerdote había dejado. Los niños se durmieron casi al instante, exhaustos más de lo que sus pequeños cuerpos podían soportar. Pero Marta permaneció despierta, contemplando los muros de piedra donde estaban grabados los nombres de los Sandoval con elegantes letras. Familia Sandoval, unidos en la vida, unidos en la muerte. 1903, pronto, susurró en la oscuridad a los espíritus de los muertos que pudieran estar escuchando. Pronto más familias tendrán justicia. Pronto quienes robaron y mataron enfrentarán las consecuencias. Y todo comenzó porque un anciano se negó a olvidar y porque el viento decidió revelar la verdad. Se tocó el pecho con la bolsa una última vez, sintiendo el crujido del cuero encerado que protegía los documentos. Mañana todo cambiaría. La verdadera batalla comenzaría mañana. El amanecer llegó con los suaves golpes del padre Marcelino en la puerta de la cripta. «Es la hora. Los hombres de Mendoza están en la cantina, borrachos tras buscar toda la noche. Esta es nuestra ventana». Los transformó metódicamente. Le dio a Marta un vestido de luto negro formal con un velo que le ocultaba el rostro. Los niños llevaban trajes oscuros que parecían incómodos, pero apropiados para un funeral. A primera vista parecían exactamente lo que el padre pretendía. Una familia de luto tras despedir a un ser querido. El autobús llegó justo al mediodía, con el motor diésel echando humo negro y la carrocería pintada de colores brillantes que contrastaban escandalosamente con todo lo que Marta sentía. El padre Marcelino los acompañó hasta el vehículo, murmurando bendiciones que parecían sinceras, pero que también servían de distracción mientras Marta y los niños subían rápidamente. «Que Dios te guíe», dijo en voz alta para que otros la oyeran, y luego, en un susurro solo para sí misma, «Villalobos te espera. Ve a su oficina antes de las 5. Y Marta, gana, por todos nosotros». El autobús arrancó a toda velocidad, alejándolos de San Isidro, de las montañas, hacia Durango y hacia un futuro que aún no estaba escrito, pero que Marta sentía cristalizarse a cada kilómetro. El viaje duró 4 horas, durante las cuales Marta no pudo relajarse ni un instante. Cada vez que el autobús se detenía, cada vez que subía alguien nuevo, su mano se dirigía instintivamente a la bolsa que llevaba bajo el vestido, asegurándose de que los documentos seguían allí a salvo. Pero nadie les prestó atención.
En la ciudad, una viuda con hijos era tan común que era prácticamente invisible. La oficina de Ernesto Villalobos estaba en el segundo piso de un edificio de piedra en el centro de Durango, identificado solo por una discreta placa. Villalobos y Asociados. Justicia Agraria. Marta subió las escaleras con las piernas temblorosas, con Roberto a su lado cargando al bebé mientras ella sostenía las manos de los pequeños. La recepcionista, una mujer de mediana edad con ojos penetrantes, los evaluó rápidamente antes de que Marta pudiera hablar. ¿Eres tú la mujer que envió Tonatiuh? Marta asintió, incapaz de confiar en su voz. Le estamos esperando. Pase, por favor. El abogado canceló todas sus citas para hoy. El interior de la oficina era un caos organizado de archivos, libros de leyes y mapas que cubrían cada superficie disponible. Y detrás del escritorio estaba Ernesto Villalobos, un hombre de unos 50 años, con el pelo completamente blanco, pero una mirada juvenil que brillaba con una intensidad que recordaba a Marta de Tonatiuh. Se puso de pie cuando entraron rodeando el escritorio para saludar a Marta, no con la condescendencia que ella esperaba, sino con el respeto reservado a los iguales. «Señora Marta», dijo con una voz profunda que llenó el espacio. «Llevo 20 años esperando esta reunión. Desde que Tonatiuh me escribió por primera vez sobre los documentos que probarían el fraude de Mendoza, me he estado preparando. He recopilado testimonios, documentado abusos y forjado alianzas con periodistas y funcionarios del gobierno. Lo único que me faltaba eran pruebas irrefutables». Su mirada se posó en la mano de Marta, que descansaba protectoramente sobre su pecho. «¿Las tienes?». En lugar de responder con palabras, Marta comenzó a desabrocharse el vestido. La recepcionista condujo discretamente a los niños a una habitación contigua con galletas y leche, dándoles privacidad. Roberto se quedó, presenciando este momento histórico. Marta sacó la bolsa de tela, luego el paquete de cuero encerado, desenvolviéndolo capa por capa hasta que los documentos quedaron expuestos sobre el escritorio de Villalobos. El sello real brillaba a la luz de la lámpara, tinta roja y dorada que había sobrevivido siglo y medio. Villalobos tocó los documentos con manos temblorosas. Tomó el principal, la concesión real de 1756, y lo leyó con una intensidad que rozaba la devoción religiosa. Y entonces, para sorpresa de Marta, rompió a llorar. «Lo siento», dijo, secándose los ojos con fuerza. «Es solo que mi padre murió creyendo que esta evidencia se había perdido para siempre. Murió pensando que su lucha había sido en vano. Y ahora, tenerla en mis manos...». Se recompuso con visible esfuerzo. «Esto lo cambia todo. Con estos documentos puedo presentar un caso no solo en tribunales estatales, sino también federales. Puedo involucrar a la Secretaría de la Reforma Agraria y a la prensa nacional. Los Mendoza no podrán comprar su salida de esto». «¿Cuánto tiempo tardará?», preguntó Marta. «Tonatiuh podría comprar. ¿Cuánto tiempo podría mantener a sus hijos a salvo antes de que se agotaran los recursos? Si lo hacemos bien», dijo Villalobos, ya con la mente bien pensada, «podemos conseguir una orden judicial en 2 semanas que congele todas las transacciones de tierras de los Mendoza. En 1 mes, puedo llevar el caso a un tribunal federal. En 3 meses, sonrió con una sonrisa lobuna. En 3 meses, podemos haber devuelto las tierras a las comunidades Rarámuri y hacer que Heraclio Mendoza enfrente cargos penales por fraude, por asesinato, porque sí, también lo perseguiremos por la muerte de su esposo, y por cientos de otros delitos documentados». Los días siguientes fueron un torbellino. Villalobos trabajó con una eficiencia que denotaba décadas de preparación. Fotografió cada documento, hizo múltiples copias y guardó los originales en una caja de seguridad bancaria. Redactó una demanda de 100 páginas que citaba no solo los documentos de Tonatiuh, sino también tratados internacionales, leyes agrarias de la Revolución y precedentes constitucionales. Pero lo más importante es que se puso en contacto con la prensa.
2 semanas después de que Marta llegó a Durango, la historia explotó en los periódicos nacionales. Fraude centenario al descubierto. Familia Mendoza. Amasó una fortuna con tierras robadas. Viuda heroica. Cruza montañas con pruebas que podrían cambiar la propiedad de la tierra en Durango. Los documentos coloniales prueban que los jefes modernos son ladrones de generaciones. Las fotografías mostraban a Marta, sin esconderse ni avergonzarse, de pie junto a sus 4 hijos, sosteniendo copias de los documentos y mirando directamente a la cámara. Villalobos había insistido en que mostrara su rostro, en que contara su historia. El poder de esto, explicó, no es solo legal, es moral. Eres la viuda del hombre que fue asesinado por exigir justicia. Eres la madre que cruzó una cordillera mortal en invierno para exponer la verdad. Eres el rostro humano de 150 años de opresión. Los Mendoza pueden comprar jueces, pero no pueden comprar la opinión pública. Tenía razón. La historia cautivó la imaginación nacional. Estudiantes en la Ciudad de México marcharon con pancartas que decían «Justicia para Marta». Sindicatos campesinos organizaron protestas frente a edificios gubernamentales exigiendo una reforma agraria. Incluso políticos que habían ignorado estos temas durante décadas, de repente encontraron conveniente denunciar a terratenientes corruptos. Heraclio Mendoza, por supuesto, intentó contraatacar. Sus abogados argumentaron que los documentos eran falsificaciones, que Marta era una conspiradora comunista y que las leyes coloniales no se aplicaban en el México moderno. Pero todos los argumentos se desmoronaron ante el escrutinio de los expertos que Villalobos trajo consigo. Historiadores, paleógrafos y especialistas en derecho colonial. Y cuando los Mendoza intentaron intimidar a Marta, enviando hombres a Durango para encontrarla, se encontraron con algo inesperado: protección. La comunidad legal de la ciudad, periodistas e incluso estudiantes universitarios formaron un círculo de apoyo alrededor de la familia. Marta y sus hijos nunca estuvieron solos ni desprotegidos. 3 meses después, tal como Villalobos había previsto, el Tribunal Federal emitió su veredicto. Las tierras reclamadas por la familia Mendoza, más de 80,000 hectáreas, volverían a ser propiedad comunal de las comunidades rarámuri sobrevivientes. Heraclio Mendoza enfrentaría un juicio por fraude, falsificación de documentos y, según los testimonios recopilados por Villalobos, por ordenar el asesinato de Vicente y al menos otros 12 trabajadores a lo largo de los años. La fortuna de los Mendoza, construida sobre generaciones de robo, sería confiscada y distribuida como reparación. Fue una victoria que resonó mucho más allá de Durango. Inspiró casos similares en otros estados, donde otras familias poderosas se vieron repentinamente afectadas por la impugnación de sus títulos de propiedad. El caso Marta versus Mendoza se convirtió en un precedente legal citado en docenas de disputas de tierras posteriores. Pero para Marta la verdadera victoria llegó 5 meses después, en un claro día de primavera, cuando regresó al valle por primera vez desde su expulsión. La gente, su gente, donde había sido rechazada y abandonada, salió en masa a su llegada, pero no con hostilidad, con vergüenza, con disculpas, con gratitud, porque despojados del poder a los Mendoza, los trabajadores por fin tenían voz, por fin tenían su propia tierra, por fin se liberaban del miedo que había dominado sus vidas durante generaciones. Doña Remedios, la partera que le había cerrado la puerta en las narices a Marta aquella terrible noche, se acercó con lágrimas en los ojos. «Perdóname, tenía miedo. Y mi miedo me hizo cómplice». Marta la abrazó porque guardar rencor habría sido traicionar todo por lo que había luchado. El miedo es comprensible, pero ahora ya no tenemos por qué tener miedo. Fue al cementerio de pobres donde Vicente había sido enterrado. La sencilla cruz había sido sustituida por una de piedra, tallada por manos comunales, con su nombre en letras legibles a distancia, tal como Roberto había prometido. Vicente Morales, 1912-1947. Murió exigiendo justicia. Su viuda la obtuvo.
y alrededor de esa cruz, tal como Roberto la había imaginado, había otras. Cruces para quienes habían muerto sin nombre, sin justicia, sin memoria. Ahora todos tenían monumentos, todos tenían reconocimiento. Pero Marta no se quedó en el valle. Había descubierto que tenía voz y que esa voz tenía poder. Villalobos le ofreció un trabajo en su oficina, no como secretaria, sino como representante de las comunidades indígenas que buscaban justicia similar. Con la ayuda de los tutores que él le proporcionó, aprendió a leer y escribir. En menos de un año viajaba por Durango y los estados vecinos, compartiendo su historia, ayudando a otras comunidades a encontrar sus documentos perdidos y a construir sus propios casos. Sus hijos crecieron en Durango, asistiendo a escuelas que habrían sido imposibles en el valle. Roberto se hizo abogado siguiendo los pasos de Villalobos. Lucía se hizo maestra, dedicándose a la educación de niños rurales. Pablito se hizo historiador, especializándose en las injusticias agrarias coloniales. Y Anselmo, el bebé que sobrevivió a aquella terrible tormenta de nieve, se convirtió en periodista, continuando su labor de denunciar la corrupción y el abuso de poder. 10 años después del viaje por las montañas, Marta regresó a la cabaña donde todo había cambiado. El padre Marcelino la acompañó, cumpliendo la promesa que le habían hecho a Tonatiuh. Encontraron al anciano exactamente donde sabían que estaría, sentado en la silla frente a la chimenea, con las manos cruzadas sobre el regazo y una sonrisa en los labios, habiendo muerto en paz después de completar la misión de su vida. Lo enterraron cerca de la cabaña, en un lugar con vistas al valle finalmente liberado, y plantaron un pino sobre su tumba, como él había pedido, un árbol que crecería alto y fuerte, velando por las generaciones futuras. Sobre la losa de piedra que tallaron, escribieron palabras sencillas que lo capturaban todo. Tonatiuh, guardián de la verdad. 1855-1947. El viento reveló lo que protegía y finalmente llegó la justicia. Mientras Marta estaba frente a la tumba, con el viento de la montaña acariciándole el rostro, el mismo viento que había derribado el muro, que había revelado la verdad, sintió algo que no había sentido desde antes de la muerte de Vicente. Paz. No paz porque todo era perfecto, sino paz porque había luchado, había vencido, había honrado a todos los que habían sufrido antes que ella. Había transformado su dolor en propósito, su trauma en triunfo. Gracias, susurró no solo a Tonatiuh, sino a todas las fuerzas invisibles que la habían guiado. A Vicente, quien le había enseñado que valía la pena luchar por la justicia. A Tonatiuh, quien le había dado las armas para esa lucha. Al viento que había revelado la verdad en el momento perfecto. A la propia cordillera que la había puesto a prueba y la había encontrado digna. Y cuando finalmente se dispuso a descender de la montaña, no huyendo esta vez, sino decidiendo irse, supo que su historia perduraría. Se la contarían a sus nietos y bisnietos, se la contarían siempre que alguien dudara de si una persona podía marcar la diferencia, de si la verdad realmente importaba, de si la justicia era posible. Se lo contarían y dirían: había una vez una viuda que se refugió en una choza durante una tormenta de nieve, y el viento derribó un muro y reveló la verdad que lo cambió todo. Y esa verdad, una vez revelada, nunca podría ser enterrada nuevamente. En 1967, 20 años después de aquella nevada, una delegación del gobierno federal llegó al Valle de Durango para una ceremonia. Inauguraban una nueva escuela, construida con fondos del acuerdo del caso Mendoza, una escuela que llevaría un nombre específico. Colegio Vicente y Marta Morales. Por la justicia y la memoria Marta, ahora de 62 años, con cabello canoso pero mirada aún feroz, cortó la cinta mientras cientos de personas aplaudían. Sus 4 hijos estaban a su lado, cada uno con su propio éxito, cada uno dedicado a causas justas. El director de la escuela le entregó un libro recién publicado. Una historia oficial del caso,
ahora utilizada en las facultades de Derecho de todo México, como ejemplo de cómo la resistencia individual puede transformarse en un cambio sistémico. Pero lo que más la conmovió fue ver a los niños entrar a la nueva escuela, niños rarámuri, niños mestizos, niños de todas las comunidades que ahora compartían por igual la tierra que una vez les fue robada. Entrar sin miedo, con esperanza, con futuros que sus padres nunca se hubieran atrevido a imaginar. ¿Valió la pena?, le preguntó un joven periodista que cubría el evento. ¿Todo el sufrimiento, el riesgo, el sacrificio? Marta miró a sus hijos, luego a los niños que entraban a la escuela, luego hacia las lejanas montañas donde Tonatiuh descansaba bajo su pino guardián. Cada paso, dijo simplemente, cada paso gélido, cada momento de terror, cada noche durmiendo en tumbas y cuevas, valió la pena cada segundo, porque algunas verdades son tan importantes que no tenemos más remedio que revelarlas, cueste lo que cueste. Hizo una pausa sonriendo. Y además, no estaba sola, nunca lo estuve. Los muertos me acompañaron, los ancestros me guiaron, y el viento sabía exactamente qué muro derribar y cuándo. Esa noche, sola en su habitación en Durango, Marta sacó algo que había guardado durante 20 años. El conejo de madera tallada que Pablito había encontrado en la cueva del Águila. Era sencillo, desgastado por manos de niños, pero representaba algo más. Representaba el cuidado que generaciones de rarámuri habían puesto para proteger a los viajeros, preparar refugios, mantener viva la esperanza incluso cuando parecía imposible. Lo colocó en su altar privado junto a la fotografía de Vicente, una foto de Tonatiuh que el padre Marcelino había tomado años antes de su muerte, y un fragmento del documento original que Villalobos le había regalado como recuerdo. Y mientras se preparaba para dormir, oyó algo. Probablemente solo la brisa primaveral contra su ventana, pero sonaba casi como voces. Voces de todos los que habían hecho posible su victoria. Voces que susurraban aprobación, gratitud, paz. «Descansa», susurró. «La verdad ha sido revelada. Se ha hecho justicia. Puedes descansar ahora». Y en las montañas lejanas, en una choza de piedra donde una vez un muro fue derribado por el viento, los pinos susurraron su acuerdo, llevando el mensaje a través de valles y montañas, una canción de victoria que resonaría a través de generaciones. La viuda de la tormenta de nieve había ganado, y su historia viviría para siempre. Gracias por escuchar hasta el final. Si esta historia te conmovió, compártela con alguien que necesite recordar que la esperanza existe incluso en los momentos más oscuros. Suscríbete si aún no lo has hecho, y nos vemos en la próxima historia.